Muy buenas, queridos jóvenes, es un placer para mí estar una vez más aquí compartiéndoles cierta información sobre nuestra clase. Este es nuestro plan de clase, o sea, nuestra guía para trabajar en esta semana, ¿verdad? Eh, Tenemos dos metas por alcanzar, ¿verdad? Una es recordar entrada a carpetas del sistema, limpiando los temporales del sistema para librar memoria. Eh, Esa es nuestra primera meta, nuestro primer objetivo por alcanzar. También tenemos que aplicar los conocimientos adquiridos sobre limpieza del sistema al eliminar los registros del sistema. Entonces, lo primero que debemos aprender es las partes del disco duro, porque al disco duro es a quien vamos a dar el mantenimiento. Para este fin, yo he preparado acá una pequeña actividad para que ustedes puedan comprender cuáles son las partes lógicas del disco duro. ¿Qué quiero decir lógicas? O sea, quiero decir la parte del software. Sabemos que la computadora tiene dos partes, hardware y software, ¿verdad? Eso lo manejamos muy bien. Pero cada una de las piezas que conforman la computadora tiene un software que lo hace funcionar, o sea, un programa que lo hace trabajar. El disco duro sabemos que es donde se guarda la información. En ese disco se guarda toda la información. Nuestros trabajos, la música, las películas, cualquier información es almacenada en el disco duro. Entonces, el disco duro es el que se encarga de guardar, de almacenar todo. Todo está almacenado en el disco duro. Entonces, ese disco duro que estamos observando aquí nosotros, ¿verdad? Tiene una forma circular, ¿verdad? A lo cual se le llama cilindro. Este cilindro, ¿verdad? Algunas personas le llaman platos, ¿verdad? O discos. Es un cilindro donde está guardada toda la información. Él también tiene sus partes. Y esas partes que tiene, la primera parte que él tiene, ¿verdad? Esas partes que tenemos aquí se llaman pistas. Cada uno de esos círculos es una pista. Aquí hay una pista. Aquí tenemos otra pista más, mire. Otra pista más y otra pista más. Cada una de ellas son pistas. Esas pistas, como las pistas de aterrizaje, son pistas grandes, ¿verdad? Que están conformando lo que es una de las partes del disco duro. Pero esas pistas también están divididas, ¿verdad? Ese grupo de pistas, todo el grupo de pistas está dividido. ¿Cómo está dividido? Bien, está dividido en campos. Miren, ese es un campo. Ese que tenemos ahí es un campo. Toda esa parte de ahí, que se las acabo de remarcar, eso es un campo. Toda esa parte. O sea, todo ese montón de pedacitos de pistas, ¿verdad? Que están ahí, conforman un campo. Es otra parte de la división del disco duro. Miren, otro campo, otro campo, otro campo, aquí hay otro campo, otro y otro. Esos son campos, que son partes del cilindro, parte del disco duro. Entonces, eh, repasando un poquito, ¿verdad? Realimentando. Entonces, tenemos pistas, que son todo este montón de círculos, pistas, y esas pistas tienen divisiones, las cuales se llaman campos. Ok, existe otra división dentro de estas divisiones ya conocidas, y esos son los sectores. Cada uno de esos pedacitos pequeñitos que quedan ahí, donde se unen, sectores. Otro sector, mire, todos esos pedacitos chiquitos son sectores. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos pedacitos que vemos ahí es un sector. Esos sectores se encargan de guardar la información. Entonces, en cada uno de esos sectores se guarda la información utilizando varios. Si la información no cabe en uno, dos, tres, se utilizan varios, miles, cientos, millones, no sé, lo que tenga el disco duro según la capacidad. ¿Qué pasa cuando guardamos una canción o una película o un archivo? Se guarda de esta forma. La computadora guarda una parte por aquí, otra parte por aquí,
otra por aquí, etcétera. Entonces guarda las partes en fragmentos. ¿Qué significa la palabra fragmento? Un fragmento, digámoslo así, en nuestro lenguaje coloquial sería un pedazo de información, una parte, ¿verdad? Un trozo de información. Ese es un fragmento. Entonces, la computadora guarda en fragmentos. ¿Cuál es el problema? Que a veces al haber tanta información en un disco duro, empieza la computadora a ponerse lenta. ¿Por qué se pone lenta? Porque empieza, imagínense que esto sea una canción, que nosotros tenemos aquí una canción. Y entonces, como está tan lleno el disco duro, tan cargado, ese montón de fragmentos están regados, entonces empieza la computadora, busca este, busca este, busca este, y lo va proyectando uno por uno, y eso genera un poco de lentitud en la máquina, según la capacidad que tenga. Entonces, porque está todo lleno de fragmentos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Existe una herramienta para desfragmentar, o sea, quitar ese montón de fragmentos, quitarlos y construir una sola masa de información. A eso se le conoce como desfragmentar el disco duro. Es parte del mantenimiento preventivo que nosotros vamos a aprender a hacer. Lo cual vimos ya un video anteriormente de cómo se hace este proceso. Entonces esas son las partes del disco duro, las partes lógicas del disco duro. Entonces, conociendo esta parte, ¿verdad? Ya nosotros sabemos qué significa desfragmentar y para qué sirve. Es para que la información, al estar aquí unida, si la va a buscar la computadora, inmediatamente la encuentra, mire, porque está en una sola pista, mire, en una sola línea. Es más fácil de poderlo manejar. Entonces, esa es la instrucción, ¿verdad? Con respecto al tema, ¿verdad? Ya recibimos la primera instrucción, entonces el trabajo a realizar es el siguiente. Vamos a realizar el mantenimiento a los discos duros de nuestra computadora, ¿verdad? Solamente realimentando la información que ya habíamos recibido con Windows R, como vimos en el video anterior, ¿verdad? Podemos acceder a la carpeta de archivos temporales. ¿Qué se hace? Se seleccionan y se eliminan. ¿Ok? ¿Qué otro proceso podemos hacer? Desfragmentar el disco duro, quitar esos fragmentos. ¿Cómo hacemos este proceso? Entramos a una carpeta, entramos a este equipo. Voy un poco rápido porque esto ya lo habíamos explicado, ya esta parte la conocemos. Aquí está el disco duro, mire, disco local C, es el disco principal. ¿Cómo le doy mantenimiento? Clic derecho, propiedades, herramientas, y aquí tenemos, mire, comprobar y optimizar. ¿Qué es optimizar? Es desfragmentar. Cuando damos clic aquí y empezamos a optimizar ese disco duro, comienza el porcentaje a correr, mire, 17%, 21%, etcétera, y empieza a eliminar ese montón de fragmentos. Lo que está haciendo aquí es eliminando esos fragmentos, eliminando todo ese montón de pedacitos de información que están regados, y está consolidándolo en una sola masa, ¿verdad? Entonces son varios pasos los que lleva, ¿verdad?, este proceso. Entonces es necesario que estemos desfragmentando nuestros discos duros para que nuestras computadoras se mantengan a un nivel aceptable, que el disco duro tenga más tiempo de vida, que el disco duro descanse más. O sea, es una máquina, es cierto, es una máquina, pero necesita tener un proceso correcto, un proceso que le ayude a mantenerse funcionando, ¿verdad?, de la mejor manera, perdón, ¿verdad? Entonces, esa es la parte para trabajar esta semana. Vamos a dar este mantenimiento de fragmentar nuestros discos, aparte de la otra asignación que tendremos. Les deseo un feliz día, que puedan estar bien y continuemos siempre trabajando a la manera del Señor, ya que Él siempre va adelante con estas cosas, ¿verdad? Seamos fieles a Dios, que Él siempre nos es fiel y ha dado mucho por nosotros. Amémosle, orémosle con fe. No oremos por la situación del país, porque hay peligro. Oremos por amor, porque lo amamos, porque creemos en Él, porque sabemos que Él vive
que Él vive y que Él está ahí para ayudarnos. Por eso orémosle por amor, por respeto. Orémosle cuando estemos tristes, orémosle cuando estemos felices, orémosle cuando no haya necesidad y orémosle también cuando haya necesidad, porque la oración es lo que nos acerca a Dios. Que tengan feliz día y que Dios pueda acompañarles siempre.